Bienvenidos a un capítulo de Comunica Coherencia Más. El día de hoy vamos a hablar acerca de comunicación en torno a la entrevista familiar. Y para este camino los vamos a apoyar, nos vamos a acompañar. Les presento el doctor Salvador Martínez Bernal. Él lleva 16 años. 16 años. Importante. Para los amigos, Chava. Y entonces desde este momento nos quitamos la bata y vamos a hablarnos de ser humano a ser humano. Chava lleva 16 años en el tema de donación de órganos, haciendo entrevistas familiares y además ha tenido capacitación en el extranjero, sobre todo en España, siendo instructor del curso de comunicación en situaciones críticas a nivel nacional, avalado por la Organización Nacional de Trasplantes de España. Además, tiene el TPM y otras capacitaciones en el extranjero. Gracias porque estamos juntos. Hola, Kenia. Pues a mí me da mucho gusto estar el día de hoy compartiendo estos momentos con todos ustedes. Yo estoy muy contento de estar ahorita presentando a una gran compañera, una gran amiga, que es la doctora Kenia Reyes. De la misma forma le vamos a pedir que se quite la bata, le vamos a llamar desde ahorita Kenia. Y Kenia es una coordinadora de donación, también ya con bastantes años de experiencia. Ella se encuentra en uno de los hospitales más grandes del estado de Guanajuato, con mayor actividad, de manera que la experiencia que ella tiene hablando con familias en situaciones críticas, pues es vasta. Ella también tiene capacitaciones en el extranjero, el máster Alianza por parte de la Organización Nacional de Trasplantes, pero también la gestión de emociones, una maestría en la Universidad de Barcelona. Y por supuesto es también instructora del curso de comunicación en situaciones críticas avalado por la ONT aquí en México. De manera que bueno, vamos a platicar mucho acerca de la entrevista en torno a la comunicación, en torno a la entrevista familiar. Y para abrir el tema de la conversación me gustaría iniciar con una pregunta, Kenia. ¿Qué es una entrevista de donación? El concepto de entrevista de donación en realidad es un concepto que hemos acuñado de España, en donde habla de cuando un médico coordinador de donación tiene un acercamiento inicial y que de ahí no sabemos cuánto tiempo va a durar, con una familia que está sufriendo probablemente el momento más doloroso de su vida por estar perdiendo a su mamá, su papá, sus hermanos, alguno de sus hermanos, o incluso alguien con quien no tenga consanguinidad, pero que sí tenga una relación de vida y una historia de amor y que esté en este momento de pérdida. Es cuando el médico coordinador toca la vida de esta familia y va a tener un impacto ahí muy importante, que es de lo que vamos a estar hablando durante este tiempo, pero es ese primer acercamiento. Fíjate que ahorita entonces, con lo que tú me estás platicando, se me viene a la mente probablemente que uno de nuestros objetivos cuando estamos con la familia es plantear el tema de la donación. Uh-huh. Pero con todo lo que acabas de explicar ahorita, pareciera entonces que no es el único objetivo, o a lo mejor ni siquiera el principal objetivo. ¿No lo consideras así? Sí, por supuesto. Estamos en un sistema en donde tenemos que cumplir una función dentro de nuestra área laboral. La función de un coordinador de donación es generar donaciones. Pero cuando estamos hablando de este tema, de este punto tan álgido, que es acercarte a la vida de una persona que está experimentando un dolor tan grande, entonces aquí ya entran la comunicación, las herramientas de comunicación, pero entra un tema del que hemos hablado mucho y que es muy bueno que podamos compartir ahora, que es generar una relación de ayuda. Ese debiera ser nuestro principal objetivo cuando nosotros nos acercamos a la vida de una familia cuando están atravesando por este momento. Y cuando hablamos de relación ayuda, entonces ahí hablamos de 3 pilares y 3 elementos fundamentales que sí o sí deben de existir. ¿Tú te acuerdas o nos los puedes contar? Claro, los pilares para generar una relación de ayuda, empezamos primero por el respeto. Este respeto que se habla del respeto cuando
una persona que está comunicándose con nosotros, somos capaces de escucharla sin generar un juicio acerca de lo que nos está platicando. Otro pilar es la empatía, que es cuando nosotros tenemos la capacidad de comprender la experiencia que está teniendo esta persona, pero desde donde ella está parada, no desde donde nosotros percibimos que deberían de ser las cosas o como las hemos vivido nosotros. Y la autenticidad, que habla acerca de una congruencia, de un ajuste entre todo lo que yo digo y lo que la persona ve que yo hago. No solamente por mis palabras, sino el tono de voz, mi expresión facial, mi comunicación corporal, que ya estaremos hablando mucho sobre este tema. Claro, aquí ya estamos hablando acerca de herramientas de comunicación. Y las herramientas de comunicación siempre van de la mano con estos 3 pilares que acabas de mencionar: el respeto, la empatía y la autenticidad. Entonces, estén todos ustedes listos para tener una cajita de herramientas imaginaria, en donde en este momento seguramente ya hay algunas herramientas ahí, pero vamos a sumar otras herramientas más. Vamos a meter estos 3 pilares: el respeto, la empatía y la autenticidad, que por mucho siempre mejoran las relaciones interpersonales. Y cuando estamos hablando de un momento de dolor, pues esto suma mucho más. Entonces, metan a su cajita de herramientas estos 3 pilares fundamentales y vamos a empezar a hablar de las herramientas para que las vayan metiendo. Todo esto lo vamos a ver en un taller en donde vamos a tardar mucho más tiempo y vamos a tener una parte práctica, pero para que vayamos llenándonos de todo esto. Y entonces, con todo esto que acabamos de hablar, Chava, ¿tú consideras que una entrevista de donación exitosa entonces es cuando solamente la familia te dice que sí? Es decir, si la familia te dice que no quiere donar, ¿estamos fracasando? Es una pregunta interesante porque pareciera que tenemos éxito cuando la familia nos dice que sí quiere donar. Es muy importante para un coordinador el sentir esta parte positiva de la donación cuando la familia la acepta. Uh-huh. Sin embargo, con el paso de los años creo que hemos podido comprender y aprender de todas estas familias que una entrevista exitosa no solamente es cuando dicen que sí. Desde mi punto de vista, una donación exitosa ocurre cuando la familia es capaz de sentirse libre sobre la decisión de donar o no donar y que vea este tema de la donación como un paso natural cuando ha ocurrido la muerte. Creo que en ese momento es cuando podemos decir que tuvimos una entrevista exitosa. Qué bonito. Eso nos da tranquilidad a todos los coordinadores de donación, el saber que aunque una familia esté diciendo que no a la donación, nosotros en ese momento estamos teniendo un impacto, porque además colaboramos para que ellos resignifiquen este momento tan doloroso en su vida. Y además que puedan somos parte de una decisión en donde ellos pueden tomar esta decisión de manera informada, de una manera consciente, sintiéndose apoyados por el personal de salud. Así es. Fíjate que a mí me gustaría enfocar un poquito la atención sobre esta percepción que a veces se tiene de que los coordinadores pueden manipular a la familia para que digan que sí a la donación. Sí. Y la realidad es que nosotros manejamos 2 conceptos diferentes en este momento. Porque es verdad, tú podrías manipular a alguien y hacerlo sentir mal por decir que no. Y parece que es lo que tenemos que hacer. Uh-huh. Porque mi objetivo es la donación. Uh-huh. Pero está esta otra vertiente en donde podemos llegar a confundir ambos caminos, que es la persuasión. Entonces yo puedo manipular a alguien cuando le doy cierta información tendiente a yo tener un beneficio de ti y sobre ti, y es un beneficio personal. Yo quiero que me digas que sí a la donación. Pero en la persuasión, entonces yo voy a argumentar a favor de algo. Uh-huh. Y al final, tú eres quien toma libremente la decisión de si mis argumentos fueron lo suficientemente fuertes como para considerarlos
hacia a una respuesta positiva o negativa, pero la otra persona tiene esa libertad. Y entonces el beneficio es para los dos. Uh-huh. De manera que un coordinador no manipula la entrevista, pero puede tener argumentos para persuadir a esa familia. Claro. Entonces lo que nos estás diciendo es que cuando nosotros logramos tener habilidades de persuasión en una entrevista, en realidad lo que le entregamos a una familia son elementos para que tomen esta decisión de manera consciente, pero que sepan que ellos están teniendo una ganancia, que los pacientes que van a ser trasplantados están teniendo una ganancia y que el sistema de salud en general está teniendo una ganancia, a diferencia de la manipulación en donde pareciera que solo gano yo, como un tinte de egoísmo, ¿cierto? Claro, porque una familia podría decir sí quiero donar sintiendo culpa, por sentirse egoísta, por decir que no, y así irse a su casa y después arrepentirse de haber donado. Y quedárselo en tiempo, ¿no? Así es. Y eso es importante, Chava, porque nosotros somos una foto fija en el mundo de esta familia. Ellos siempre nos van a recordar. ¿Cuántas veces te ha pasado que te encuentras a alguien y no sabes dónde has visto a esa persona, pero resulta que fue familiar de un donante, ¿no? Y aquí vamos a hablar acerca de temas bien, ya podríamos empezar a hablar acerca de herramientas de comunicación. Hablamos de los pilares, respeto, empatía y autenticidad. Y fíjense hasta dónde va esta autenticidad, porque nosotros, en el momento en el que estamos teniendo contacto con la familia, pudiera parecer que ya no nos ven. Sin embargo, tenemos nuestro lenguaje verbal y nuestro lenguaje no verbal, y donde yo puedo decir que a mí me interesa mucho lo que me estás diciendo, Chava, sí, es muy interesante. Y donde yo puedo decir, Chava, lo que tú me estás diciendo es muy interesante, es importante para mí. Entonces, aquí estamos hablando de un tema de coherencia entre lo que yo digo y cómo lo digo, y lo que hago y cómo lo hago. Y esto nos genera autoridad. ¿Tú qué piensas de la autoridad? La autoridad, en términos de salud, no estoy hablando ahorita solamente del tema de la donación. Uh-huh. Un médico debería preocuparse por generar esta autoridad con la familia. Y no estamos hablando de una autoridad jerárquica, estamos hablando de una autoridad moral. El hecho de que yo tenga confianza de lo que este médico me está diciendo es así. Y tengo la confianza de que lo que me está proponiendo es algo bueno para lo que está sucediendo a mi alrededor, no solamente con el paciente, conmigo y con los que se van a ver tocados por esto que estamos decidiendo en algún momento, ¿no? De manera que esta jerarquía proviene completamente, esta autoridad proviene completamente de la coherencia de la que tú estás hablando. Cuando yo soy coherente con mi comportamiento, con mis palabras, con mis acciones, en ese momento empiezo a generar confianza y autoridad moral con las familias y los pacientes. Uh-huh. Claro. Y vamos entonces a entrar a las herramientas de comunicación verbal y comunicación no verbal. Dentro de la comunicación verbal, pues tenemos nuestro ritmo, nuestro tono y una cadencia que le vamos dando a lo que estamos diciendo. Porque si yo empiezo a hablarle muy rápido a una familia y le empiezo a decir así, es muy probable que no genere esa autoridad y esa congruencia. Sin embargo, cuando yo estoy hablando de la muerte de su ser querido y le estoy diciendo que comprendo y me puedo apenas imaginar lo difícil que es para ellos, entonces eso me permite abrir un estado de comunicación, un espacio de comunicación, ¿cierto? Claro. Y es muy importante ahorita en el ejemplo que nos pones, incluso el tono de la voz, el tono de voz que tú utilizas, el volumen, el ritmo de la comunicación y recordar, porque a veces los médicos, y digo a veces por ser un poco condescendiente, pero los médicos solemos tener prisa por comunicar. Claro. No tenemos tiempo para comunicar. No tenemos tiempo para comunicar, pero además queremos tener la razón. Y además queremos que la familia no pregunte mucho. Porque tenemos miedo. Porque tenemos miedo a la reacción. Y a veces tenemos más miedo de cómo van a responder y dejo de preocuparme por qué quiero yo transmitir. De manera que considerando todas estas herramientas, tanto verbales como no verbales, podemos tener un grado de
seguridad para expresarla, esta seguridad a la familia, y al mismo tiempo tener un poco de control sobre lo que está pasando conmigo, porque los médicos también sentimos. Claro. No podemos ser mejor profesionista que mejor persona. Y siempre que queramos trabajar en ser mejor profesionista, primeramente deberíamos de hacerlo en ser persona. Y entonces aquí estamos entrando a otro panorama acerca de cuáles son los prerequisitos, por llamarlo de alguna manera, para hacer una entrevista de donación. Porque eso nos lo han preguntado mucho en otros cursos. Y doctor Chava, ¿en qué momento es cuando abordo a la familia? Nos acercamos. ¿Cuándo la abordamos, no? Y a mí me gustaría abrir este tema hablando primero acerca del autodiagnóstico. Ese es un prerequisito, anótenlo, tiene que estar. ¿Cómo me siento yo previo a abordar a esta familia? ¿Por qué? Puede ser que no he desayunado, no he comido, tuve guardia, llevo 2 días cansada, probablemente enferma, o tengo una cantidad de situaciones en casa que desafortunadamente me están acompañando al trabajo. Y entonces, de esta manera voy a tocar la vida de esta familia. Cuando nosotros logramos hacer un autodiagnóstico, cuando logramos identificar cuáles son nuestras emociones, cuáles son nuestros sentimientos y físicamente cómo nos sentimos solamente cuando logramos identificarlo, es que podemos cubrirlo. Nosotros, para poder atender una enfermedad, primero que tenemos que hacer, diagnosticarla. Y ya cuando la diagnosticamos, podemos hacer los demás estudios y darle un tratamiento a esto. Entonces, vamos a darle un tratamiento al diagnóstico que nos demos. Y el poder aceptar y tener todas las capacidades para poder decir, me siento enojada, me siento cansada, estoy triste, solamente de esta manera voy a poder cubrirlas. A lo mejor se me ocurre que a mí me hace sentir mejor un chocolate con bombones, cepillarme los dientes, cambiarme el uniforme quirúrgico. Y estos pequeños cambios que yo haga previo a tocar la vida de esta familia me va a permitir que el acercamiento y esa relación de ayuda que yo quiero generar, porque quedamos que ese era nuestro primer objetivo al acercarnos a una familia, es más probable que lo podamos lograr. Claro, lo que tú estás diciendo entonces es intentar, con los medios que tengamos disponibles en ese momento, de traer a la mejor versión posible de mí para esa familia que está en duelo en ese momento. No me imagino a una Kenia cansada, a una Kenia con hambre, hasta con miedo, tal vez, porque es una familia muy demandante, con personas que hablan fuerte, llegando así a ese momento tan crucial, a hablar de temas tan delicados, primero como es la muerte, y luego querer introducir el tema de la donación. Claro, y sabes, Chava, nosotras como mujeres ha pasado, y me aventuro a decir que a muchas más de las doctoras que están en el área de la coordinación les ha pasado que la familia es, por ejemplo, un padre de familia muy, muy enojado, que, bueno, yo soy chiquita, no es difícil que estén más altos que yo, ¿no? Pero que a lo mejor ya si mide 1,75 ya está grande para mí. Pero si mide 1,80 o 1,90 y además es fortachón, yo creo que si recopilamos historias de todo esto con las coordinadoras, tendríamos una buena gama ahí. Y, por ejemplo, esta es una necesidad, el miedo a poder tener un atentado físico. ¿Cómo la pudiéramos cubrir? ¿A ti qué se te ocurre? Practicar karate. Pues poniéndome mentalmente en un papel en donde yo me siento así, porque no importa, creo a veces si eres hombre o mujer, sé que le pasa más a las mujeres. Claro. Pero puede ser que un hombre también se sienta intimidado. O sea, no es un tema de género. No es un tema de género. Es un tema del ser humano. Claro. Me siento intimidado en este momento. Y bueno, yo lo que diría primero es que ahí primero está mi seguridad. Claro. ¿No? Pero fuera de eso, estableciendo ese límite,
Creo que las herramientas de comunicación son un gran soporte para que una persona pueda comunicarse en un entorno tan difícil como es el dolor de la muerte, pero además la respuesta de ese tipo cuando viene de la familia hacia el profesional de la salud. Ujú. Y fíjate, entonces un primer prerequisito sería para hablar con una familia es que yo esté en la mejor versión posible. Que te sientas seguro. Que yo me sienta seguro, que esté bien. ¿Yo sabes qué haría para sentirme segura? Si yo identifico esto al entrar a una entrevista y lo he hecho, avísale a quien más confianza le tengas. Literal, un guardia de seguridad que esté al pendiente de si ya me tardé mucho, que se esté dando sus vueltas, si puedo entrar con algún compañero incluso. Cuando entramos a una entrevista familiar, 2 personas, las 2 estamos comunicando. Y este es un axioma de la comunicación que es importante mencionar. Siempre estamos comunicando. Incluso el no querer comunicar ya está comunicando algo. Y la comunicación, este es un segundo axioma, es bidireccional. Siempre que yo mando un mensaje, obtengo una respuesta. Y una vez que ya lo mandé, ya no hay vuelta de regreso, ya está enviado. Entonces, el avisarle a alguien o que entre un compañero y que solamente aplique otra herramienta de comunicación que es estar ahí. Y no es necesario hablar o que participe en la entrevista incluso. Su simple presencia con la posición ya me va a ayudar a mí a sentirme más protegida. Ya no estoy sola en ese momento. Claro. Fíjate que estaba pensando entonces que un segundo prerequisito tal vez sea el entorno en el que estamos haciendo esta entrevista. Ese entorno deberíamos buscar como un ideal una sala de entrevistas exclusiva para hacer entrevistas de donación. En todos los hospitales donantes. Todos los hospitales donantes. Debería haber una sala de entrevista de manera ideal. Para mí esto es tan importante como cuando yo escucho, por ejemplo, que me dice, fui con mi médico tal, ¿no? En mi mente lo que viene como una imagen es que estuviste en un consultorio. Claro. No te imagino diciéndome que fuiste a una consulta médica en un pasillo, o entre cortinas, o en la sala de juntas. Te imagino en un consultorio. Con esa misma fuerza deberíamos los coordinadores tratar de gestionar con nuestros directivos que tengamos formalmente una sala de entrevistas. Una sala de entrevistas. Que sea amplia, que sea cómoda, que esté bien iluminada, que sea tranquila, que no haya interrupciones. Es decir, crear estas condiciones para que la familia se pueda sentir en un entorno de confianza. Claro. Esto que dices es muy importante. El entorno que se genera físicamente, el entorno del espacio. Y hay algo que se me hace muy importante que va de la mano con esto, que es el entorno que estoy generando yo con los demás. Es decir, cuando yo logro identificar que tengo menos barreras de comunicación, que entra dentro de los prerequisitos, creo que este sería un tercer prerequisito, tener las habilidades para captar cuando tengo un menor número e incluso no tengo barreras de comunicación con esta familia. Es cierto, esto puede pasar en la cama del paciente, a lo mejor en el pasillo, y ahí es donde yo empiezo a tener un contacto íntimo con esta familia. De íntimo me refiero a de confianza, en donde ellos además ya están hablando y ya están confiando en nosotros. Cuando logramos esto, ahí hay que hablar de donación. Sin embargo, si tenemos este espacio físico, va a sumar demasiado, va a potencializar todo lo que yo puedo decir, porque una entrevista de donación o un espacio de confianza nos permite que la familia se sienta escuchada, que nosotros seamos escuchados y que además todas esas emociones y esos sentimientos que están ahí puedan demostrarlo. Eso beneficia mucho para la relación de ayuda. Ahora, con esto no queremos decir que si no hay una sala de entrevistas no se puede hacer la entrevista. Uh-huh. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido necesidad, creo que pondría esa palabra, necesidad de hacer una entrevista fuera de la sala. Claro. Por alguna circunstancia.
O porque se prestó el momento. Se prestó en ese momento, en ese lugar que no era la sala de entrevistas, había menos barreras de comunicación. Parecía como que la comunicación empezaba a fluir y se veía un momento adecuado para empezar a acercarnos a esa familia. Uh-huh. Porque incluso, ¿cuántos de nosotros no hemos hecho entrevistas por teléfono? Claro. En donde físicamente no está el total de la familia y tenemos necesidad de hablar con la persona que está en otro estado de la república o en otro país para comunicarnos e integrarlo a ese momento vía telefónica, vía remota. Entonces, el entorno también lo hacemos nosotros. Claro. Y una herramienta estrella que la comentaba hace un momento, que siempre tiene que existir, es el estar ahí. Porque solo estando ahí puedo aplicar el resto de las herramientas. Por ejemplo, la escucha activa. Y cuando hablamos de escucha activa, no hablamos solamente de callarnos, del silencio verbal nada más, sino es un esfuerzo de estar captando lo que la persona me está diciendo con su cuerpo, captarlo yo con mis 5 sentidos. Porque yo puedo decir que estoy muy triste, pero a lo mejor estoy muy triste. Y el canal que va acompañado de la comunicación verbal o no verbal, cuando nosotros logramos verlo en una familia, nos permite recoger elementos para poder comprender de mejor manera, de manera más clara, la situación por la que están viviendo. Entonces, estar ahí y escuchar activamente, escuchar con los sentidos, escuchar con el silencio. El silencio es otra gran herramienta de comunicación. Y cuando hablo del silencio, hablo no solamente del acto de no decir nada, sino de apagar esos ruidos internos, que probablemente está pareciendo que estoy escuchando a esa persona, pero que mi mente definitivamente no está ahí, mi mente está en otro lado. Y esto me limita a que yo pueda recoger más elementos que nos puedan servir para esta relación de ayuda. Además, algo del silencio muy característico es que cuando nosotros estamos hablando del silencio y aplicamos un silencio, lo siguiente que yo diga después del silencio se potencializa. Entonces, esta es otra gran herramienta de comunicación para que pongamos en nuestra caja de herramientas. Claro. Y entonces en la escucha activa, nosotros, mediante el acto de estar ahí, tenemos esta capacidad de comprender, ¿no? ¿Y qué otras herramientas de comunicación podemos emplear en este momento para que esa escucha activa no solamente sea en el entendido de que estamos comprendiendo el mensaje, sino que las personas se sientan escuchadas? Se me ocurre, por ejemplo, la clarificación. Cuando yo textualmente repito lo que tú me estás diciendo, la clarificación me permite asegurarme que lo que estoy comprendiendo es real y además a la persona le hace ver que estoy poniendo atención, que estoy ahí para ella. La clarificación y la paráfrasis son 2 herramientas que nos pueden servir mucho para esto. Ahorita me caché haciendo asentimientos. Asentimientos de cabeza, otra y el herramienta, asentimiento guárdela. de cabeza es otra herramienta que es muy simple. Es muy sencilla, escuchas a una persona y realmente cuando hay interés, de hecho ni siquiera eres consciente, solamente aparece la herramienta, ¿no? Uh-huh. Así entiendo. A mí me gusta mucho cuando estoy con una familia, no verbalmente comunicarles que estoy ahí y que estoy compartiendo ese momento con ellos. Y en general, al principio es como manejar, ¿no? Uh-huh. Al principio creo que todos los coordinadores cuando empezamos tratábamos de hacerlo consciente. Tengo que tocar primera, segunda. Para los que manejaban estándar, porque claro. pero la realidad es que con el tiempo esto se hace algo natural, que tú escuchas a una persona y tu actitud es solita, es más abierta, uh-huh. Es un poco tendiente hacia esa persona que estás escuchando, utilizas asentimientos, incluso eso que acabas de hacer, que es un parpadeo emocional, cuando alguien te está platicando algo que es muy importante y tú parpadeas emocionalmente asintiendo,
eso te hace sentir muy cerca de la otra persona, te invita Claro. a seguir hablando. Claro. Y acerca de el acercamiento, otra herramienta importante es el contacto físico. Claro. Y es una herramienta, como todas las herramientas, que no siempre debieran ser utilizadas, no con todas las personas de igual manera, pero sí con esta regla del respeto, la empatía y la autenticidad. Ellos tres como que agarran de la mano a las herramientas para que las podamos de alguna manera ejecutar o utilizar, ¿no? Entonces, esta herramienta que es el del contacto físico, hay personas que definitivamente no les gusta que las toquen. Y todo su cuerpo te grita, no me toques. Cuando esto suceda, no lo toquen. Eviten el contacto físico. Sin embargo, hay personas que el contacto físico los hace sentir mejor. Y entonces, cuando nosotros tengamos un contacto físico, hay ciertas reglas. Porque no es lo mismo, chava, que yo te toque de aquí, a que te toque de aquí y te diga que lo siento mucho. La expresión cuenta mucho. Lo que yo estoy diciendo cuenta mucho. Entonces, además, si a mí no me gusta que me toquen, es importante evitar esta herramienta, porque probablemente después de que yo toque a Chava, él se lance conmigo y me abrace, y lo que sienta de respuesta conmigo es dura, ¿no? Como una foca. Como suéltame. Y aquí no va a haber congruencia en lo que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo que lo lamento mucho, pero si tú me abrazas, yo no puedo responder a ese abrazo de manera cálida. Entonces, todo esto lo vamos a ver más en el taller. Vayan anotándolo, vayan anotando sus dudas para el taller y pónganlo en su cajita de herramientas. Yo creo que una de las herramientas más hasta bonitas creo que podremos platicar es el reflejo de emociones, ¿no crees? Sí. Este reflejo de emociones que consiste, a mí me gusta explicarlo como decir, son cosas bien obvias, ¿no? Yo me acuerdo mucho una vez que mi hijo se cayó de la bicicleta y se lastima la rodilla y se queda sentado en el suelo llorando. Ajá. Y seguro todos los que son papás me van a seguir el hilo del ejemplo, porque tú ves a tu hijo que se cae y corres a donde está tu hijo. Y le dices cosas muy obvias. Le dices cosas como, ¿te caíste? ¿Te duele, mi niño? Y lo abrazas, ¿no? Y el efecto emocional claro, que tiene sobre la persona que está escuchando esto es tremendo. No le estás quitando el dolor físico, ese sigue ahí. Pero el apapacho emocional de saber que está alguien ahí que se está preocupando por ti, por eso que te está pasando y que además lo comprende, emocionalmente es como un pequeño analgésico que podremos ofrecerle a la familia. Claro, sí. El reflejo de emociones hay que practicarlo mucho. Lo vamos a practicar en el taller porque nos sirve para nuestra vida cotidiana, en nuestra familia, con nuestros seres queridos, y nos sirve justamente en el momento de más caos, en el momento de más urgencia emocional. Y ya que estamos hablando de urgencia emocional, entonces, ¿por qué cuando hablamos acerca de donación de órganos, por qué cuando hablamos de entrevista familiar, es importante que hablemos acerca de emociones y sentimientos? Qué gran pregunta. Solemos pensar, por un lado, que las emociones como profesionales de la salud es algo que no nos debería afectar. Se queda en casa ahí. Lo que me pueda provocar un caso, un paciente, una familia, lo debo separar porque soy un profesional. Y la experiencia creo que nos ha dicho que las emociones no solamente están del lado del paciente y la familia, también están del lado del profesional de la salud. Y entonces creo que durante muchos años hemos tenido esta incongruencia de pelearnos con lo que yo, profesional de la salud, estoy sintiendo y me hace sentir todo lo que tú estás viviendo. Porque los médicos, las enfermeras, los trabajadores sociales, todos en algún momento generamos una pequeña relación con cada una de las personas que estamos ahí, con unos más y con otros menos. Pero ya el hecho de que tú entres en la vida de alguien, aunque sea de manera temporal, empiezas a generar algo con esa familia o con ese paciente.
Y entonces creo que en la medida en la que nosotros podamos comprender lo que está pasando dentro de mí, tanto con las emociones como con los sentimientos, y comprender lo que pasa con emociones y sentimientos con quien me estoy comunicando, Claro. el entorno de la comunicación va a ser un poco más fluido. Pero a mí me gustaría que tú nos platicaras cuál es la diferencia entonces de una emoción y un sentimiento, Kenia. Parece que es lo mismo. Siempre decimos, es que estoy llena de emociones y sentimientos. Y hay diferencia. Me gustaría que esto lo trabajáramos en el taller. En el taller. Para que lo viéramos de manera más dinámica. Solo una respuesta inmediata a esta, es decir, que la emoción se da en cuanto pasa algo. Es decir, si tú me contestas mal y yo siento el brinco, eso que se genera, ese calor que se genera en mí y ese brinco es la emoción. Es tras cuando pasa el momento. Y el sentimiento es lo que genero cuando a esa emoción le pongo un pensamiento. La emoción es rápida. Los sentimientos son más lentos, pero más profundos. Es decir, ya, me viste feo y sentí ese calor, pero luego dije, no, es que el chavo está enojado y nunca me dice las cosas, ¿no? Y vamos a otro curso y no me dice las cosas. Y yo le estoy poniendo ahí un mood, hasta que llega el momento en que yo ya estoy enojada con Chava por lo que estuve alimentando. La buena noticia de esta fórmula es que si cambiamos el pensamiento, entonces vamos a cambiar nuestros estados de ánimo. Y eso es muy importante. Fíjate que a mí me ha ayudado mucho el comprender esto que tú estás platicando, porque cuando yo estoy con una familia, lo puedo aplicar conmigo, tal cual no lo acabas de explicar, pero lo podemos aplicar con la familia. Claro. Y entonces no tomarnos personal cómo está reaccionando la familia frente a lo que están viviendo, y que solamente yo en ese momento soy un escaparate de todo lo que están sintiendo como emoción y como sentimiento. Uh-huh. De manera que hacerme consciente de eso hace que yo no me tome personal, por ejemplo, el que me griten. Sí, no te están gritando a ti. No me están gritando a mí. El enojo no es contigo. Además, podemos hacer como la fórmula inversa, ¿no? Que tú nos dices, emoción más pensamiento igual a sentimiento. Entonces a mí me empiezan a gritar y yo puedo irme hacia atrás. Y cambiar el ¿De pensamiento. dónde viene esto? Tal vez viene del miedo. Y entonces me comunico con el miedo de la familia, no con sus gritos. Claro. Y lo ¿verdad? Que tratas de abrazar, y ves que la manera en la que vas a hacer de ayuda es abrazando ese miedo, ¿no? Nos vamos a la raíz de la situación. Va a ser muy interesante en el taller, Uh-huh. cuando estemos viendo más profundamente todo esto. Sí, definitivamente cuando hablamos del ser humano, hablamos de sentimientos y hablamos de emociones. Cuando hablamos de un momento, de este momento tan lábil en donde nos acercamos a una familia cuando está experimentando esta pérdida, este dolor, sí o sí tenemos que hablar de emociones y sentimientos, y voy a insistir en que aprendamos a diagnosticarlos, aprendamos a ponerle un nombre, y para que de esta manera podemos nosotros hablar de un tratamiento y podamos paliar y ayudar a la familia, pero vamos a recordar primero a nosotros, porque ¿cuántas veces pasa que ves a una familia llorando, gritando, golpeándose en el piso? A ti te genera algo, físicamente, emocionalmente te genera algo. Y si en ese momento tenemos la habilidad para decir, me siento ansiosa porque la mamá del niño no me escucha, no me siento escuchada, y además estoy cansada y me duele la cabeza, y sus gritos me hacen sentir muy incómoda y exacerban mi dolor de cabeza. Si puedo yo hacer eso, probablemente sea momento para parar un poco esa entrevista familiar, ese momento, salir, recuperar, tomar un analgésico tal vez, hacer algo que me haga sentir bien, y otra vez regresar a ese momento. Qué importante, porque entonces lo que tú estás diciendo es que se vale parar. Sí. No tenemos que ir directo así como el ya toro cuando sale al ruedo y ya no paro hasta que... No,
Entonces podemos parar. Podemos decir, este momento no está fluyendo. Así es. No me siento bien, o la familia no se siente bien, o no estamos logrando entablar una comunicación, vamos a parar. Claro, y seguramente ese momento lo tiene que identificar el coordinador a partir de estar ahí, a partir de escuchar activamente. De lo que hemos dicho. Y ser congruente de lo que hemos dicho. Así es. Y entonces la relación de ayuda es algo que se trabaja poco a poco. Y entonces, Chava, ¿cuáles crees que son las principales barreras de comunicación? Porque ya hablamos que de los prerequisitos está el visualizar que haya la menor cantidad de barreras de comunicación. ¿Cuáles son las que tú en este momento identificas y te vienen a la cabeza de acuerdo a tu experiencia? Creo que las primeras barreras de comunicación hay que trabajarlas desde adentro. La primera soy yo. La primera puedo ser yo. La primera barrera de comunicación puede ser yo, me encanta. Porque vienen los prejuicios. Así es. Viene el que te estoy escuchando y quiero contestar algo. No me puedo quedar callado o tengo que saberlo todo. Creo que eso es una barrera que como médicos tenemos que eliminar. Pero luego hay otras que están fuera de nosotros, que sí hay que tomar en cuenta. Y que son muy comunes en las entrevistas de donación. Por ejemplo, hay familias en las que podemos identificar un pacto de silencio. Un pacto de silencio en el que unos no quieren comunicarle a otros esta terrible noticia. No se puede hablar del tema o no lo creo. Y entonces ponen esa barrera. Hay otras barreras que podremos identificar, como por ejemplo las formas ideológicas de una familia, específicamente con el tema de la donación. Ahí tal vez podríamos platicar más ampliamente en el taller sobre todas las barreras que podrían haber y cómo podríamos trabajarlas. Pero la ideología de la familia y su cultura, sus creencias personales pueden ser una barrera de la comunicación. Claro. Yo regreso un poco a las emociones y a los sentimientos y creo que estos pueden ser enormes barreras de comunicación porque en ese momento siempre hay negación. ¿Recuerdas estas tres? Que es negación, culpa, ira y culpa e ira, ¿no? Entonces estamos frente a una familia que siempre va a sentir negación, es decir, va a querer que eso no esté pasando. Sobre todo cuando hablamos de muerte encefálica y pasamos a la cama, a la habitación donde está nuestro posible donante, estamos hablando de que hay un corazón latiente y eso significa una esperanza. Y esto genera más emociones que vamos a ver en el taller y de las que vamos a hablar de manera como más personalizada, pero esta emoción de culpa, de si hubiera llegado antes, si lo hubiera traído antes al hospital, son una barrera en la comunicación porque es un momento muy personal, muy íntimo que está viviendo este familiar y este ser. Y comunicarse con la culpa en lo personal es una de las cosas más complicadas que nos pueden tocar. Bien, ¿y cómo podríamos ir resumiendo todo lo que hemos platicado ahorita de manera que preparemos a todas las personas que nos estén escuchando para el taller que vamos a tener? Primero, es muy importante que nos preparemos para poder ser médicos, para poder ser profesionales de la salud y para hacernos mejor. Siempre estamos tomando cursos, estamos tomando capacitaciones, diplomados, maestrías. Para hablar acerca de comunicación es importante prepararnos, es importante leer y es importante que antes de que yo tenga un acercamiento me sienta preparada para hacerlo. Claro, y bueno, yo creo que va a ser muy interesante el día del taller, sí, donde vamos a poder adentrarnos mucho más en todas las herramientas, en los casos que vamos a plantearles a los participantes y en el espacio que vamos a tener para comunicarnos e intercambiar ideas. Sí, esto solamente lo estamos hablando en un tiempo de 40 minutos, 1 hora. La verdad es que es un tiempo muy breve para hacerlo. Tenemos nuestro curso que dura 8 horas
y tenemos nuestro curso en línea que dura 4 horas. Entonces, cada uno en su diferente modo nos permite ir avanzando y además depende de cada grupo lo que nosotros aprendamos y podamos retroalimentar. Claro, pues Kenia, me encanta platicar contigo estos temas. Siempre los hablamos y creo que cada vez que los hablamos sacamos algo de provecho por toda la experiencia que en este caso tú pues compartes conmigo y con todos los que están escuchando. Me emociona ese día del taller. Vamos a estar todos con mucho entusiasmo y con mucha disposición para aprender más. A mí me encanta que estemos juntos en esto. Tú durante todo este tiempo me has ayudado a crecer, a autodiagnosticarme y al poder tener empatía y observar más a las personas. Entonces, pues muchas gracias por este camino y nos vemos en el taller. Hasta la próxima. Hasta la próxima.